Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos hipócritas, sois como sepulcros blanqueados. Por fuera parecéis hermosos, pero por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda podredumbre. Mateo 23:27. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué significa realmente ser cristiano dentro de la iglesia? No se trata solo de asistir a los cultos o cantar alabanzas, sino de vivir de manera genuina, reflejando las enseñanzas de Jesús. Ahora imagina esto. ¿Y si algunos de los mayores problemas dentro de la iglesia no vienen de afuera, sino desde su interior? ¿Y si Jesús ya habló sobre los peores comportamientos que podemos encontrar entre quienes se llaman cristianos? De eso vamos a hablar hoy. Estas actitudes no solo van en contra de todo lo que Jesús enseñó, sino que también pueden dañar la comunidad de fe y alejar a las personas de Dios. Y aquí va un aviso importante. El último tipo de cristiano que vamos a abordar puede realmente sorprenderte. Es algo que, lamentablemente, ocurre en muchas iglesias y que quizás nunca hayas notado. Así que quédate conmigo hasta el final, porque esta conversación es esencial para reflexionar sobre nuestras propias actitudes y buscar ser mejores cristianos, verdaderos seguidores de Cristo. Vamos juntos. Primer lugar, los hipócritas religiosos. Cuando hablamos de los peores tipos de cristianos dentro de la iglesia, debemos comenzar con aquellos a quienes Jesús criticó directamente en sus palabras, los hipócritas religiosos. Estas personas, lamentablemente, no son solo parte de la historia bíblica. Todavía existen hoy en día, y su impacto dentro de las iglesias puede ser devastador. Son quienes llevan una máscara de santidad, aparentan ser espirituales, pero cuyas acciones y actitudes están lejos de reflejar la verdad del Evangelio. Jesús no solo identificó este tipo de comportamiento, sino que lo condenó severamente. En Mateo 23:27 dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois como sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». No fue una crítica casual, sino una advertencia seria sobre el peligro de aparentar santidad mientras el corazón está lejos de Dios. Los hipócritas religiosos se preocupan más por las apariencias que por la realidad espiritual. Saben cómo comportarse, cómo hablar e incluso cómo demostrar gestos de espiritualidad, pero sus motivaciones suelen ser egoístas. Buscan reconocimiento, admiración e incluso poder dentro de la iglesia. Por fuera parecen impecables, por dentro hay orgullo, arrogancia y muchas veces desprecio por los demás. Esta postura crea un ambiente tóxico dentro de la iglesia. Los hipócritas religiosos establecen estándares imposibles y generan una cultura de competencia espiritual. Aquellos que están luchando en su camino con Dios pueden sentir vergüenza de ser vulnerables, de confesar fallos o de buscar ayuda. Esto va completamente en contra del propósito de la iglesia, que debería ser un lugar de acogida, ánimo y transformación. Además, estos cristianos suelen ser rápidos para señalar los errores de otros, pero ignoran los propios. En Mateo 7:3-5, Jesús pregunta: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Los hipócritas religiosos tienen facilidad para criticar, juzgar e incluso humillar, utilizando la Biblia como un arma contra los demás, mientras dejan de aplicarla en sus propias vidas. Esto no solo genera heridas y divisiones dentro de la iglesia, sino que también perjudica el testimonio cristiano.
Las personas que buscan sinceramente una relación con Dios pueden alejarse, desanimadas por el comportamiento de quienes deberían representarlo. Después de todo, ¿cómo confiar en una comunidad que predica el amor, pero practica el juicio y la condena? Uno de los mayores peligros de la hipocresía religiosa es que aleja tanto a las personas como al propio hipócrita de Dios. En Isaías 29:13 leemos: Este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Dios no está interesado en palabras vacías o en una espiritualidad de fachada. Él busca un corazón genuino, humilde y dispuesto a ser transformado. Lo trágico es que muchos hipócritas religiosos no perciben el estado real de sus almas. Están tan enfocados en mantener la apariencia de santidad que ignoran la necesidad de una relación verdadera con Dios. Este comportamiento no solo perjudica a los demás, sino que también les impide experimentar la gracia transformadora de Cristo. Pero hay esperanza. Todos nosotros en algún momento podemos caer en la trampa de la hipocresía. Podemos preocuparnos más por lo que la gente piensa de nosotros que por lo que Dios ve. Podemos ser rápidos para criticar y lentos para admitir nuestros propios errores. Sin embargo, el Evangelio nos llama a una vida de humildad y arrepentimiento. Jesús nos ofrece un camino diferente. En el 1 Juan 1:9 leemos: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. La verdadera transformación comienza cuando reconocemos nuestras fallas y buscamos a Dios con un corazón sincero. Combatir la hipocresía en nuestras vidas requiere honestidad y valentía. Requiere que examinemos nuestros corazones delante de Dios y permitamos que Él revele lo que necesita ser cambiado. También exige que tratemos a los demás con gracia y compasión, reconociendo que todos estamos en un proceso de crecimiento y que ninguno de nosotros es perfecto. Los hipócritas religiosos representan uno de los mayores desafíos dentro de la Iglesia, pero también una oportunidad para reflexionar sobre nuestro propio caminar con Dios. La pregunta no es solo si conocemos a hipócritas religiosos, sino si hay alguna área en nuestras vidas donde estamos viviendo de manera inconsistente con el Evangelio. Que podamos abandonar las máscaras y buscar una fe genuina basada en la humildad, el amor y la obediencia a Dios, y que nuestras iglesias sean lugares donde prevalezcan la autenticidad y la gracia, reflejando el corazón de Jesús y atrayendo a las personas a su amor. Al final, la verdadera adoración no se trata de lo que mostramos a los demás, sino de lo que ofrecemos a Dios con un corazón abierto y sincero. Segundo lugar, juicio implacable. Dentro de la Iglesia, un comportamiento que, lamentablemente, se ha vuelto más común de lo que debería, es el juicio implacable. Hay cristianos que, sin dudarlo, asumen el papel de jueces, señalando los errores y fallos de los demás con una severidad que ni siquiera Jesús mostró. Estas personas siempre están listas para condenar, pero rara vez ofrecen gracia o amor. Este tipo de actitud no solo contradice las enseñanzas de Cristo, sino que también crea un ambiente de miedo y rechazo dentro de la casa de Dios. Jesús fue claro al abordar este comportamiento. En Mateo 7:1-2 dijo: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis os será medido. Estas palabras son una advertencia directa. Cuando juzgamos a los demás con severidad, estamos asumiendo el lugar de Dios, algo que nunca se nos ha concedido. Los jueces implacables a menudo se ven a sí mismos como modelos de perfección. Creen que su entendimiento de la Biblia es absoluto, que sus elecciones de vida son el estándar y que tienen la autoridad para corregir a quienes consideran equivocados. Sin embargo, al hacer esto,
ignoran completamente el llamado de Cristo a ser agentes de reconciliación. Jesús dejó claro en Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si Jesús vino al mundo para salvar y no para condenar, ¿cómo podemos nosotros, que somos pecadores, asumir ese papel? El impacto de este comportamiento dentro de la iglesia es devastador. Aquellos que enfrentan este tipo de juicio a menudo se sienten aislados, inadecuados e incluso indignos de estar en la presencia de Dios. Imagina a una persona luchando contra un pecado o con dudas sobre su fe. En lugar de encontrar apoyo, encuentra reprobación y críticas. Esto envía un mensaje destructivo, que no es lo suficientemente buena, que no hay esperanza para ella. Este tipo de actitud crea barreras entre los hermanos e impide que la iglesia cumpla su misión de acoger y transformar vidas. ¿Por qué juzgamos tanto? Muchas veces, el juicio nace del orgullo y la inseguridad. Cuando estamos inseguros en nuestra propia relación con Dios, es fácil intentar compensarlo disminuyendo a los demás. Al señalar los fallos de otros, nos sentimos superiores, como si tuviéramos algún tipo de control o autoridad. Pero esto no nos acerca a Dios. Al contrario, nos aleja aún más de su gracia. Jesús nos dio un ejemplo claro de esto en la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18:9-14. Mientras el fariseo oraba agradeciendo no ser como los demás, especialmente como el publicano, este último oraba humildemente, pidiendo misericordia. Jesús dijo que fue el publicano quien salió justificado delante de Dios. Esto nos muestra que Dios valora la humildad y la sinceridad, no el orgullo disfrazado de justicia. Si reconoces que has caído en este comportamiento de juicio, debes saber que hay esperanza para cambiar. El primer paso es reconocer que el papel de juez pertenece solo a Dios. Santiago 4:12 nos recuerda, solo hay un legislador y juez que puede salvar y destruir. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Este versículo nos llama a abandonar el juicio y confiar en que Dios es soberano en todas las cosas. Cuando entendemos la profundidad de la gracia que hemos recibido de Dios, estamos capacitados para extender esa misma gracia a los demás. En lugar de juzgar, podemos escuchar, apoyar y amar. Esto no significa ignorar el pecado ni comprometer la verdad, sino abordar cada situación con compasión, ayudando al prójimo a crecer en su fe y no a alejarse de ella. El juicio implacable es una trampa que destruye relaciones y aleja a las personas de la verdadera comunión con Dios. Sin embargo, Jesús nos llama a un camino de amor y empatía. Nos invita a ser canales de su gracia, reflejando el corazón de Dios en nuestras interacciones, que podamos abandonar el deseo de juzgar y elegir el camino del amor, porque, al final, es el amor de Cristo el que transforma vidas y revela el verdadero corazón de Dios al mundo. Tercer lugar, los mercaderes de la fe, transformando la casa de Dios en un negocio. Entre los tipos más peligrosos de cristianos dentro de la iglesia están aquellos que ven la fe como una oportunidad de lucro o autopromoción. Estos mercaderes de la fe no perciben la iglesia como un lugar sagrado de adoración y comunión con Dios, sino como un medio para alcanzar sus propios intereses. Ya sea a través del dinero, la influencia o el reconocimiento, tratan lo sagrado como algo que puede ser explotado para beneficio personal. Jesús enfrentó este tipo de comportamiento de manera directa y contundente. En Juan 2:13-16 vemos uno de los momentos más enérgicos de su vida pública. Entró en el templo y vio a los cambistas y vendedores transformando la casa de Dios en un mercado. Lleno de indignación, Jesús expulsó a aquellos que lucraban a costa de la fe ajena, diciendo, «Saquen esto de aquí, no conviertan la casa de mi Padre en un mercado».
Esta escena no fue solo un acto de justicia, fue una demostración de cuánto valora Dios la pureza y el propósito de la adoración. Hoy, lamentablemente, este tipo de actitud todavía puede encontrarse dentro de las iglesias. Los mercaderes de la fe se manifiestan de varias formas, desde líderes que predican únicamente con el objetivo de enriquecerse, hasta miembros que ven la iglesia como un escenario para su autopromoción. Pueden incluso utilizar un lenguaje religioso para justificar sus acciones, pero sus motivaciones son claramente terrenales. El peligro de este comportamiento es que desvía el foco de la verdadera esencia del Evangelio. La iglesia no existe para enriquecer a nadie ni para promover intereses personales. Existe para glorificar a Dios, enseñar su palabra y guiar a las personas hacia la salvación. Cuando la fe se transforma en un negocio, el mensaje del Evangelio se diluye y muchas veces se distorsiona. Piensa en las consecuencias de este tipo de actitud. Aquellos que buscan a Dios, sinceramente, pueden desanimarse al percibir que la iglesia parece más preocupada por el dinero o el estatus que por las necesidades espirituales. Pueden sentirse usados, manipulados o incluso engañados, lo que puede alejarlos por completo de una relación genuina con Dios. Los mercaderes de la fe también crean un ambiente de competencia y división dentro de la iglesia. Cuando el enfoque está en el lucro o la autopromoción, la unidad del cuerpo de Cristo se compromete. Las personas comienzan a verse como competidores, en lugar de hermanos y hermanas trabajando juntos para un propósito mayor. Además, este comportamiento contradice las enseñanzas de Jesús sobre el servicio y la humildad. En Mateo 20:28 Jesús dijo: «El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». El ejemplo de Cristo nos enseña que el liderazgo verdadero y la fe auténtica no buscan ganancia personal, sino la glorificación de Dios y el bienestar de los demás. El problema con los mercaderes de la fe es que tratan lo sagrado como algo común. Ignoran que la iglesia es la casa de Dios, un lugar santo donde el enfoque debe estar exclusivamente en Él. En Hechos 5 vemos la historia de Ananías y Zafira, quienes intentaron usar la apariencia de generosidad para ganar reconocimiento dentro de la iglesia, pero con motivaciones egoístas. El juicio de Dios sobre ellos fue severo, mostrando que Él no tolera la hipocresía ni la manipulación dentro del cuerpo de Cristo. Si identificamos este comportamiento en nosotros mismos, es crucial buscar arrepentimiento y cambio. Dios nos llama a vivir con integridad y humildad, poniéndolo siempre en primer lugar. En Mateo 6:33 leemos: «Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas». Esto significa que, cuando ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas, Él cuida de nuestras necesidades, y no necesitamos manipular ni explotar a otros para alcanzar nuestros objetivos. Es importante recordar que Dios conoce el corazón de cada uno. Aunque podamos engañar a otros por un tiempo, nunca podemos ocultar nuestras verdaderas intenciones de Dios. En Hebreos 4:13 está escrito: «Nada en toda la creación está oculto a los ojos de Dios. Todo está descubierto y expuesto delante de aquel a quien hemos de rendir cuentas». Esta verdad debe llevarnos a una vida de transparencia y honestidad delante de Dios y de los demás. Si alguna vez has sido herido por alguien que se comportó como un mercader de la fe, debes saber que Dios no está representado por esos actos egoístas. Él ve tu dolor y conoce tus luchas. El Evangelio de Cristo es puro, verdadero y transformador, y no debe confundirse con actitudes humanas que distorsionan su mensaje. Como iglesia, necesitamos estar vigilantes para garantizar que el enfoque permanezca en Dios.
Esto significa evaluar continuamente nuestras motivaciones, priorizar la verdadera adoración y estar atentos a las necesidades espirituales de los demás. Cuando vivimos con este propósito, reflejamos el corazón de Cristo y construimos una iglesia que realmente glorifica a Dios. Los mercaderes de la fe son un desafío para la pureza de la iglesia, pero con la gracia de Dios podemos confrontar este comportamiento y buscar una adoración genuina y sincera. Que recordemos siempre que la iglesia no es un lugar de comercio ni de autopromoción, sino una casa de oración, adoración y transformación, donde Dios es el único enfoque y Señor. Cuarto lugar, los orgullosos espirituales, aquellos que se colocan por encima de los demás. Uno de los tipos más perjudiciales de cristianos dentro de la iglesia son los orgullosos espirituales. No están preocupados por crecer en su caminar con Dios, ni por ayudar a otros a crecer. Su enfoque está en ellos mismos y en su supuesta superioridad espiritual. Estas personas creen que están en un nivel más alto, que saben más, que viven de manera más correcta y que tienen el derecho de mirar a los demás con desprecio o juicio. El orgullo espiritual es algo que Jesús confrontó directamente. En Lucas 18, 9-14, cuenta la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo, en su oración, se exaltaba a sí mismo, agradeciendo no ser como los demás, especialmente como el publicano. Por otro lado, el publicano, con humildad, solo pedía la misericordia de Dios. Jesús concluye que fue el publicano, y no el fariseo, quien salió justificado ante Dios. Esta parábola es un recordatorio poderoso de que Dios valora la humildad y rechaza el orgullo. Los orgullosos espirituales a menudo se esconden detrás de una fachada de santidad. Pueden conocer las Escrituras de memoria, participar activamente en las actividades de la iglesia e incluso ser vistos como ejemplos por otros. Pero el problema está en el corazón. En lugar de servir a Dios con humildad, buscan reconocimiento y admiración. Desean ser percibidos como más espirituales o más santos que los demás. Este comportamiento crea un ambiente tóxico dentro de la iglesia. Los orgullosos espirituales tienen dificultad para escuchar o aprender de los demás, porque creen que ya lo saben todo. No aceptan corrección y con frecuencia son rápidos para corregir o criticar a otros. Esto puede llevar a divisiones, heridas y en muchos casos al alejamiento de personas que, al ser tratadas con arrogancia, se sienten inadecuadas o rechazadas. Además, el orgullo espiritual nos aleja de Dios. En Santiago 4:6 está escrito: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando nos colocamos en una posición de superioridad, asumimos un papel que solo le pertenece a Dios. Estamos diciendo, aunque sea de manera indirecta, que no necesitamos su gracia porque ya somos lo suficientemente buenos. Esta actitud es un error espiritual grave y nos impide experimentar la plenitud de una relación con Dios. Los orgullosos espirituales también fallan en reflejar el corazón de Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo en humildad, lavó los pies de los discípulos, sanó a los enfermos y acogió a los marginados. En Filipenses 2, 5-8, se nos llama a tener la misma actitud de Cristo, quien, siendo Dios, se despojó de sí mismo y se hizo siervo. Cuando actuamos con orgullo, nos alejamos de este ejemplo y fallamos en reflejar el amor y la compasión de Dios. Si reconocemos rasgos de orgullo espiritual en nosotros mismos, es importante buscar arrepentimiento y transformación. La clave para superar el orgullo es la humildad. Debemos recordar constantemente que todo lo que tenemos y somos viene de Dios. En 1 Corintios 4:7 leemos: ¿Quién te hace diferente de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido?
Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? La humildad nos permite reconocer nuestras fallas y nos acerca a Dios. Nos ayuda a tratar a los demás con amor y respeto, en lugar de juicio y arrogancia. Cuando buscamos la humildad, experimentamos la gracia de Dios de una manera más profunda y nos convertimos en verdaderos testimonios de su bondad y misericordia. Los orgullosos espirituales son un desafío para la salud de la Iglesia, pero la solución está en la gracia y el ejemplo de Cristo. Que podamos abandonar cualquier rasgo de orgullo y buscar vivir con un corazón humilde, reflejando el carácter de Jesús en todo lo que hacemos. Al final, la verdadera grandeza en el reino de Dios está en servir, no en ser servido. Quinto lugar, los fríos en la fe. La indiferencia que debilita a la Iglesia. Entre los comportamientos más peligrosos dentro de la Iglesia encontramos a los fríos en la fe. Estos cristianos no están verdaderamente comprometidos con Dios, y aunque asistan a los cultos, sus vidas reflejan una preocupante indiferencia espiritual. No demuestran pasión por Cristo, no están interesados en crecer espiritualmente, y muchas veces su presencia en la Iglesia se reduce a un hábito, conveniencia o apariencia. Jesús habló directamente sobre este tipo de actitud en Apocalipsis 3:13-16, cuando dirigió una dura advertencia a la iglesia de la Odisea. Conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estas palabras no pueden ser más claras. Dios no tolera una fe indiferente. Él prefiere a alguien frío que aún no lo conoce verdaderamente, antes que a alguien que, conociendo la verdad, elige vivir una vida tibia y sin compromiso. Los fríos en la fe a menudo mantienen una apariencia externa de cristianos, pero sus corazones están lejos de Dios. Participan en las actividades de la iglesia, pero no se involucran genuinamente. Cantan alabanzas sin reflexionar sobre las palabras, escuchan sermones sin dejar que el mensaje transforme sus vidas y, lo peor, no viven conforme al Evangelio fuera de las paredes de la iglesia. Esta desconexión entre lo que aparentan y lo que realmente son no solo debilita sus propias vidas espirituales, sino también a la comunidad que los rodea. El impacto de este comportamiento es profundo. Cuando una iglesia está llena de personas frías en la fe, la pasión y el propósito de la adoración se pierden. La iglesia deja de ser un lugar de transformación y se convierte simplemente en un espacio de encuentros sociales. Esto desmotiva a quienes buscan una relación verdadera con Dios y crea una atmósfera de apatía espiritual difícil de revertir. ¿Qué lleva a alguien a volverse frío en la fe? Muchas veces es el resultado de una vida cristiana superficial. Las personas que no invierten tiempo en oración, lectura de la palabra y comunión con otros cristianos terminan alejándose de Dios sin darse cuenta. En otros casos, es consecuencia de heridas o decepciones, ya sea con líderes religiosos, con otros miembros de la iglesia o incluso con Dios. Estos sentimientos pueden endurecer el corazón y crear una barrera que impide una entrega completa a Dios. Otro factor que contribuye a la frialdad espiritual es la distracción con las cosas del mundo. En Mateo 13:22, Jesús habla de la semilla que cayó entre espinos, que simboliza a aquellos que oyen la palabra, pero son ahogados por las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas. Esto aplica perfectamente a los fríos en la fe. Pueden escuchar la palabra, pero sus prioridades están tan centradas en lo terrenal que no dejan espacio para que Dios actúe en sus vidas. La frialdad espiritual también se manifiesta en la falta de compromiso con el cuerpo de Cristo. Los fríos en la fe no se involucran en el servicio, no se preocupan por edificar a los demás, ni hacen esfuerzos por compartir el Evangelio.
Ven la iglesia como un lugar que existe para satisfacer sus necesidades, en lugar de una comunidad donde tienen un papel importante que desempeñar. Esto contradice lo que la Biblia enseña sobre el rol de cada cristiano dentro del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:27 leemos: Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno de vosotros es un miembro de él. Si reconoces en ti mismo rasgos de frialdad espiritual, debes saber que no es tarde para cambiar. Dios nos llama de regreso a Él con amor y paciencia, esperando que nos arrepintamos y renovemos nuestro compromiso con Él. En Jeremías 29:13, Dios promete: Me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Esto significa que incluso si estamos distantes, podemos regresar a Él con sinceridad y encontrar renovación espiritual. Para superar la frialdad espiritual es necesario tomar medidas intencionales. Comienza buscando una comunión más profunda con Dios a través de la oración y el estudio de su palabra. No te limites a asistir a los cultos. Involúcrate activamente en la iglesia, sirviendo a los demás y contribuyendo a la edificación del cuerpo de Cristo. Además, rodéate de personas firmes en la fe, ya que la comunión con hermanos comprometidos puede ser una fuente de ánimo y motivación. La frialdad en la fe puede debilitar tanto a una persona como a toda una iglesia, pero con un corazón dispuesto y la gracia de Dios es posible experimentar un avivamiento espiritual. Que podamos buscar a Dios con sinceridad, renovar nuestro compromiso con Él y convertirnos en instrumentos de su amor y transformación en nuestras comunidades. Los fríos en la fe, la indiferencia que debilita la iglesia. Otro paso importante es examinar tu corazón y pedir a Dios que revele cualquier área de dolor, pecado o distracción que te esté impidiendo acercarte a Él. En Salmos 139, versículos 23 a 24, el salmista ora: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta oración sincera es una invitación para que Dios trabaje en nuestras vidas y nos transforme. Los fríos en la fe representan un gran desafío dentro de la iglesia, pero la buena noticia es que Dios no se da por vencido con nosotros. Él desea que todos sus hijos vivan una fe vibrante, comprometida y llena de propósito. No te conformes con una vida cristiana tibia o indiferente. Busca a Dios con todo tu corazón, permite que Él renueve tu espíritu y haz de tu vida una luz que inspire y transforme a quienes te rodean. Al fin y al cabo, hemos sido llamados a ser sal y luz en este mundo, no a vivir en apatía. Que podamos abandonar cualquier indiferencia espiritual y comprometernos completamente con aquel que nos amó primero, porque una vida entregada a Dios es una vida llena de poder, propósito y paz. Ante todo esto debemos orar y vigilar constantemente. Somos falibles, frágiles y susceptibles de caer. Nadie está exento, ni siquiera Salomón, con toda su sabiduría, pudo mantenerse firme cuando apartó sus ojos de Dios. Pero aquí está el punto más importante. No se trata de nunca caer, porque todos caemos. Se trata de levantarnos, buscar la misericordia de Dios y aprender de los errores para no repetirlos. La verdadera fuerza no está en fingir perfección, sino en reconocer nuestras debilidades y depender completamente de la gracia de Dios. Debemos posicionarnos como un ejército, listos para enfrentar las batallas espirituales, siempre vigilantes y comprometidos a permanecer fieles. La victoria no está en nunca equivocarnos, sino en no rendirnos jamás, en levantarnos las veces que sea necesario y en corregir nuestros caminos con humildad ante Dios. Ahora te dejo un versículo para tu meditación, algo que pueda inspirarte y fortalecer tu caminar con Dios.
porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Proverbios 24:16. Si llegaste hasta aquí, comenta, soy hijo de Dios. Y ahora oremos juntos. Este es el momento de abrir el corazón y buscar la presencia del Padre con sinceridad y profundidad. Oración. Señor nuestro Dios y Padre eterno, entramos en tu presencia en este momento con corazones humildes y llenos de gratitud. Reconocemos que tú eres el único Dios verdadero, el creador de todas las cosas, quien sostiene el universo con el poder de tu palabra. Gracias, Señor, por tu gracia infinita y por tu misericordia que se renueva cada mañana. Gracias por llamarnos a ti, incluso cuando no lo merecemos, y por amarnos de una manera tan profunda y transformadora. Padre, somos falibles y lo sabemos. ¿Cuántas veces tropezamos? ¿Cuántas veces erramos, incluso sabiendo lo que es correcto? Pero hoy, Señor, nos rendimos ante ti, reconociendo que sin tu Espíritu Santo nada podemos hacer. Perdónanos, Padre, por todas las veces que desviamos nuestros ojos de ti, por cada vez que caímos en orgullo, hipocresía, indiferencia o pecado. Purifica nuestros corazones, limpia nuestras manos y renueva un espíritu recto dentro de nosotros. USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%. Tap the banner to learn more and get a quote at USAA.com/bundle. Restrictions apply. LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, But I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. What do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Señor, danos fuerza para levantarnos tras cada caída. Enséñanos a aprender de nuestros errores, a buscar tu sabiduría y a caminar con determinación hacia tu propósito. Que no nos consuman la culpa ni la desesperación, sino que encontremos en ti la fuerza y el valor para comenzar de nuevo, sabiendo que tú estás a nuestro lado. Padre, pedimos que nos enseñes a velar. Ayúdanos a estar atentos a las trampas del enemigo, a las distracciones de este mundo y a las debilidades de nuestro corazón. Danos discernimiento espiritual, Señor, para identificar lo que no viene de ti y valentía para rechazar todo lo que nos aleja de tu voluntad. Que podamos estar revestidos de tu armadura, protegidos por tu palabra y fortalecidos por tu amor. Señor, también queremos interceder por nuestras iglesias, que sean lugares de refugio, de sanidad y de transformación, que sean comunidades donde tu verdad sea proclamada con valentía y donde tu amor sea vivido con intensidad. Ayúdanos a ser luz en medio de las tinieblas, un testimonio vivo de tu poder y de tu gracia. Padre, entregamos nuestras vidas en tus manos, confiamos en tu soberanía y en tu amor. Sabemos que tú eres fiel y que nunca nos abandonas. Incluso cuando tropezamos, tú estás allí, listo para levantarnos, perdonarnos y guiarnos de vuelta al camino correcto. Que siempre podamos mirarte a ti, Señor, como nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestra fuente de vida. Gracias, Padre, por nunca rendirte con nosotros. Gracias por llamarnos de regreso, incluso cuando nos alejamos. Gracias por amarnos de manera incondicional y por darnos un nuevo comienzo cada día. Recibe nuestra adoración, Señor, y guíanos por el camino de la verdad, la justicia y la vida eterna. Oramos así en el santo y poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartirlo con otras personas que necesitan escuchar esta verdad. Tu presencia aquí es muy importante
y juntos podemos difundir la palabra de Dios e impactar más vidas. Que Dios bendiga grandemente a ti y a tu familia. Hasta la próxima. Comenta aquí abajo. Soy hijo de Dios.